La temática del taller de perfeccionamiento profesional, esta es la segunda clase, versará sobre contratos de corretaje. Y como en la presentación decía, el contenido es el corredor, derechos y obligaciones, derechos a los honorarios, derechos y obligaciones del comitente y autorización para vender, concepto y naturaleza jurídica. No quiero dejar pasar el agradecimiento de nuestra institución al Colegio Público de Escribanos en general y en esta convocatoria al escribano Abelino Encina, que tan gentilmente concurren a nuestra institución en este trabajo mancomunado que venimos haciendo. Para el escribano Encina, por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Tengo que usar esto, ¿no? ¿Puede uno usarlo o no? ¿Tengo que usarlo? Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, taller de perfeccionamiento, ¿sí? No quiero que sea una clase, no vengo a hablar de derecho en particular, ¿sí? ¿Tengo abogados acá? Bien, algunos, pocos. Bien, genial. Y todos corredores, martilleros, todos. ¿Antigüedad en el ejercicio de la profesión? 10. ¿5 años? 20. Genial, perfecto. Entonces no le voy a contar nada nuevo, pero sí vamos a hablar un poco de lo que me interesa, de lo que nosotros los escribanos recepcionamos de este lado cuando interactuamos con ustedes. Para mí estos encuentros son espectaculares porque nos acercan. Si bien estamos acostumbrados a trabajar, hay veces que perdemos esa noción de que tenemos que colaborar porque llevamos adelante operaciones en donde hay mucho en juego más allá que esa operación inmobiliaria propiamente dicha o los honorarios que cada uno puede percibir por el trabajo realizado. Pensamos siempre en que brindamos una función social, en que la persona que nos da esa propiedad para vender tiene muchas expectativas, o quien nos convoca para que le busquemos una propiedad para comprar también tiene muchas expectativas de lo que hacemos, ustedes y nosotros. Entonces, lo interesante es que podamos trabajar en conjunto, siempre apoyándonos, para llegar a un resultado bueno, final, rápido, y que nos vayamos todos contentos, ¿sí? Porque la persona que quiere vender, necesita vender, la persona que quiere comprar, ustedes intervienen y quieren cobrar sus comisiones, y nosotros queremos escriturar, ¿sí? Así que bueno, contrato de corretaje. ¿Qué es el contrato de corretaje? ¿Quién me lo puede explicar? Ustedes, que lo viven celebrando todos los días. ¿Algunos? ¿Qué más? Un convenio entre partes. Vamos, si no, es aburrido. La verdad que a mí me aburre ponerme a hablar acá. Les voy a mostrar varias cosas, pero ¿qué más? Autorización de corretaje. Y ustedes que llevan 5, 10, 15, 20 años en el ejercicio, saben cuáles son sus obligaciones. Pues vamos a hablar de los derechos, ¿sí? Pero sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Entonces yo me traje algunas preguntas acá, que es lo que me llega o nos llega todos los días, y decimos, a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo le damos herramientas a ustedes para que ustedes resuelvan esto? ¿Sí? Entonces, hace poco me llamó un colega de ustedes y me dice, mira, tengo una persona que está internada en un geriátrico, me dice, y queremos poner el departamento en venta. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos? ¿Se puede vender? ¿No se puede vender? ¿Lo puedo publicar? ¿No lo puedo publicar? ¿Sí? Me dice, mira, me dan el departamento en venta, pero me dicen que tal vez el propietario es un menor de edad. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Sí? Porque en el encuentro anterior, el primer encuentro, ustedes hablaron de las tratativas previas, la reserva, la oferta, ¿sí?
pero creo que estamos en un paso anterior a ese estadio, y es en lograr poder firmar la autorización de venta, o es lograr poder firmar el convenio que me permite a mí salir a buscar una propiedad para mi cliente en particular. Entonces tenemos que saber qué vamos a firmar. Y esto está en el Código. En el Código Civil hay una ley especial y está en la ley específica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es en el ámbito donde todos nos movemos, que básicamente replica, porque tiene que ser de esa manera, todo lo que establece el Código Civil de la Nación, que es la ley nacional y que regula a todos los corredores del país, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran tomar nota, por ejemplo, y están aburridos o van a perfeccionarse, que esa es un poco la finalidad de este taller, poder perfeccionarnos todos juntos, todos los días, para brindar un servicio más profesional que el que brindamos ayer, ¿sí? Porque eso va a justificar más los honorarios que cobramos por el servicio que prestamos, ¿sí? Bueno, en el Código Civil lo van a encontrar específicamente en el libro tercero, que habla sobre los derechos personales, esto es, entre las personas, en el título cuarto, que habla de los contratos en particular, y específicamente en el capítulo 10, que habla del contrato de corretaje. Son pocos artículos, del artículo 1345 al artículo 1354. Son muy poquitos. Después lo van a encontrar también en la ley 20.266, que es la ley de martilleros, ley nacional, y que específicamente en los artículos 31 y 35 regula el corretaje a nivel nacional, y a nivel de esta jurisdicción en la ley 2340, artículos 10 a 16. Entonces, ¿qué me dice el artículo 1345? Me define qué es un contrato, o qué es el contrato de corretaje, porque vamos a el contrato en particular. Sí. Hay un contrato de corretaje cuando una persona, denominada corredor, se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes, ¿sí? Yo me obligo con alguien, pero no dependo de ese alguien, no soy el apoderado de ese alguien. Entonces voy a celebrar un contrato. Si vamos a la clasificación de los contratos, decimos, bueno, es un contrato consensual. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo. Consentimiento, ¿sí? Consentimiento. Es un contrato típico, ¿sí? Porque está regulado en el código. El código me dice bien cuáles son todas las características. ¿Es un contrato bilateral? Sí, bilateral. Hay dos partes que mutuamente se obligan y tienen prestaciones que cumplirse, ¿sí? Es no formal, porque no hay una forma establecida para que el contrato se instrumente. Entonces, vale como cualquier contrato, que es un acuerdo de voluntades, el modo oral. Yo puedo celebrar un contrato. ¿Me vendés la casa? ¿Vos me la vendés? Sí, bueno, listo, perfecto. Celebramos un acuerdo. Ahora, ¿cómo demostramos que celebramos ese acuerdo? Porque después me la vendiste, listo, la vendí yo y no te voy a pagar la comisión porque ¿con qué me vas a venir a reclamar? Entonces, por eso vamos a redactarlo por escrito, por eso la autorización es tan importante, suscribir la autorización de venta, porque si no, después no tengo herramientas para ir a reclamar lo que me corresponde por el trabajo que realicé, ¿sí? Características de este contrato en particular. Ahora, como decimos que es voluntario, voluntad, reina la autonomía de la voluntad. Entonces yo puedo establecer lo que se me ocurra con la otra parte, lo que los dos nos pongamos de acuerdo. A ver, ¿cuánto es la comisión que se paga actualmente? ¿El 1%, el 2%, el 3%, el 5%, el 10%? Bueno, acá en el mercado hay una comisión establecida, pero ustedes pueden
celebrar el contrato por la comisión que quieran. Es más, pueden decidir no cobrar comisión a una parte. Sí. No me voy a meter en la ley de aranceles o en el tema de ética profesional, que es algo muy importante entre los colegas también. Sí, porque si no, la profesión cada vez la vamos relegando. Entonces los honorarios se defienden. Bueno, y entonces puedo celebrar, a ver, que me den exclusividad o que no me den exclusividad. Perdón, si alguien pensaba que yo les iba a dar un modelo, un proyecto de autorización de ventas, no. ¿Sí? No, porque ustedes los hacen bastante bien. Entonces, puedo celebrar una exclusividad por un tiempo, no un tiempo, puedo celebrar que, puedo acordar que seamos más de un corredor los que intervengamos. ¿Cómo participaríamos en las comisiones en ese caso? Pero bueno, ahí después empieza el celo profesional, ¿no? Cuando, che, estás publicando algo que yo ya lo tengo publicado, o viene, bueno, todo lo que ustedes viven. Así que con eso tenemos la pauta de que una autorización de venta es eso, ni siquiera es un mandato, porque no es que me dicen, andá y vendeme esta casa, no, dice, yo permito que vos vendas o publicites mi propiedad, y bueno, y vamos a ver, lo importante es que veamos, a ver, hasta cuánto querés vender, en qué plazo me das la exclusividad, y todas las características propias, que hay muchas veces que ahí empezamos a hacer agua, porque muchas veces uno se encuentra con estas situaciones cuando llega la carpeta a la escribanía, en donde hay cosas que dicen, no, pero a mí el martillero no me dijo nada, no, pero a mí el corredor no me dijo nada. Y tengo operaciones combinadas, ¿sí? Y más ahora, operaciones con créditos, en donde las personas necesitan un plazo para poder trasladarse, para poder mudarse. Entonces tenemos que estar corriendo pensando en el comodato que vamos a hacer, hablando con otra parte, coordinando entre distintos escribanos, porque tenemos 3 escrituras en simultáneo. ¿Y cómo llegamos a este punto? Para que todo fluya y nos vayamos felices, ¿sí? Entonces son cosas que deberíamos ir consultando previamente para poder suscribir o redactar una autorización de venta que tenga las características que después no me generen un dolor de cabeza. Para esto, ustedes tienen obligaciones también, porque para llegar a eso tienen que empezar a hablar previamente, ¿no? Hay muchas veces que uno encuentra o se encuentra con situaciones en las cuales me dicen, me pasó hace poquito, firmamos la escritura y me dice, escribano, mire, estaba el agente inmobiliario, o el martillero, o el corredor, que eso es otro tema, tenemos el corredor inmobiliario y el agente inmobiliario. Entonces hay veces que ahí también se nos empiezan a generar ruidos en esa cuestión. Entonces la señora me dice, escribano, en realidad le hablaba al corredor, estamos firmando mi escritura y mi propiedad sigue publicada por una persona que no es usted. El desarrollador la mira y dice, mirá, yo la verdad que no tengo idea si alguien más publicó, porque era dentro de un emprendimiento. Se ve que había varios agentes que estaban publicando y la señora lo que quería era que esa propiedad que ya se estaba escriturando, que no se publicara más. Entonces, ¿ante quién recurrimos en ese caso? Bueno, entonces, en esta definición de contrato, decimos, ustedes tienen obligaciones. Artículo 1347. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen ustedes? Los escucho. A ver, ¿y cuál pactaste? Algo previo. Ustedes van a sacar una propiedad a la venta. En principio, establecer una publicidad que se ciña a la realidad del producto que se vende. En principio, la obligación de publicitar de acuerdo a lo que la propiedad es y las características que tiene. En cuanto a metros, características
con actos de publicidad engañosa. Eso es elemental, elemental para nosotros ofrecer un producto que esté de acuerdo a lo que la escritura dice. Metros, características, espacios comunes, eso es lo primero. Perfecto. ¿Y qué más? Exacto, a eso iba, ¿sí? A eso iba. Muchas veces agarramos y publicitamos. Está perfecto todo lo que dicen. Sabemos lo que vamos a vender, vamos a ver, lo tasamos, están todas las características. Pero hay veces que no nos detenemos en saber si la persona que tiene que vender, que tiene que disponer, es la persona realmente la que me va a firmar la autorización de venta. ¿Qué pasa si el propietario, o mejor dicho, a ver, muchas veces no se estila, tal vez me equivoco, y no es el tema o el caso de este auditorio, solicitar un certificado de dominio, ¿sí? O un informe de dominio o un informe de inhibición, que es lo elemental, pero no es lo que en la mayoría de las veces sucede. Entonces uno se encuentra que te llama tu cliente y te dice, mira, voy a firmar una reserva. Bueno, pero ¿cuánto te...? No, y tengo que reforzar, bueno, pasame la reserva. ¿Pidieron informe de dominio? No. ¿Pidieron? No, porque hasta que no firmes la reserva no lo pedimos. Y nos encontramos con eso, que tengo coherederos, que tengo cotitulares, que viene una persona con un papel verde y me dice, toma la escritura. Y esa escritura es un testamento, que la casa ni siquiera es de él, aún, porque no hicimos la testamentaria. Entonces, bueno, y cuando nos llega la documentación decimos, bueno, pero no se puede escriturar. ¿Sí? Bueno. Y está perfecto, se puede, se podría, sin ningún problema. O sea, siempre y cuando seamos muy diligentes y sepamos analizar la documentación que tenemos disponible, podemos hacer la publicación. Mientras no realicemos una publicidad engañosa, podemos hacer la publicación y podemos suscribir boletos de compraventa, aún sin iniciar la sucesión. ¿Es riesgoso? Bueno, sí. Pero como poder es posible, ¿sí? Por eso es importante, y yo me vine con algunos, porque tal vez no todos están habituados a leer las escrituras en su totalidad, que se tienen que leer, se tienen que pedir, y después analizar los informes de dominio, ¿sí? Pero básicamente ahí radica el tema del problema que se nos puede presentar, que no es en la generalidad, ¿sí? Pero es donde empezamos a tener esta dificultad, o en los informes de inhibiciones, porque por ahí, es más, hay personas incluso que no están ni enteradas que estén inhibidas, y cuando vamos a pedir decimos, uy, está inhibido. ¿Eso qué implica? Por ahí es una inhibición, que es una causa que no tiene mayores dificultades más que un tiempo en el cual logremos obtener el levantamiento de esa inhibición. Pero eso va a redundar en tiempo, solamente en tiempo. En tiempo que esa operación se nos puede caer porque la otra parte no cuenta con ese tiempo, porque estamos siempre corriendo, ¿sí? ¿Perdón? ¿Dijo algo? Estamos siempre corriendo. Entonces, lo interesante es saber cuáles son nuestras obligaciones para cumplir, ¿sí? Para tener esta venta o esta operación más rápido concluida, porque una operación más rápida concluida va a repercutir en que voy a cobrar mis honorarios más rápido, ¿sí? Si es que los cobro. Si es que los cobro. Bueno, asegurarse de la identidad de las personas que intervengan en los negocios
en que media ustedes y de su capacidad legal para contratar, ¿sí? De su capacidad legal para contratar. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a un error a las partes. Comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidad del negocio. Mantener la confidencialidad de todo lo que concierne a las negociaciones en las que interviene, las que solo deben ceder ante requerimiento judicial o de autoridad pública competente. Asistir a las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los instrumentos conclusivos y a la entrega de los objetos o valores si alguna de las partes lo requiere. Muchas veces vienen y se presentan ofertas que están condicionadas a la venta de mi departamento, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver si se acepta, si no se acepta esa condición. Hay veces que eso, cuando están por firmar, recién se enteran y dicen, pero no entendiste nada de lo que hablamos, porque el señor que vendía que ya está comprando, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que sepamos nosotros de antemano, y son preguntas que deberíamos realizar, que hay veces que se nos pasan, ¿sí? Porque me entero yo y digo, pero ¿cómo me entero yo y qué pasó con el corredor? Entonces ahí, bueno, salimos a resolver esa situación. ¿Cuándo concluye el contrato de corretaje? Por ahí la exclusividad, sí. Cuando vence el plazo, concluye. Si el negocio se concreta con la intervención, tenemos derecho a cobrar nuestros honorarios. Si el negocio está concluido. Por eso es importante que en esta autorización de venta, como en la solicitud para que ustedes salgan a buscar departamentos para que el señor o la señora que adquiera, ustedes sepan si pueden hacer ofertas o no en nombre de él. Por eso es como que está muy ligado esto y me tengo que ir a la clase anterior en cuanto hablaron de las tratativas previas. ¿Sí? Hay veces que si no realizamos todo lo previo, los análisis de la inhibición y el dominio, yo hice mi trabajo, acerqué a las partes, estamos próximos a firmar, y algo pasó o alguno se arrepintió y no quiere firmar. Y ahí dice, bueno, pero pará, mi trabajo está concluido. Si vos después desististe de la operación o te arrepentiste de la operación, es decir, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo si no es una responsabilidad mía? Entonces ahí vamos a ver hasta dónde o cuándo, que también está en el código, me corresponde o no reclamar mis honorarios. Por eso es importante suscribir el documento. Exactamente, ¿sí? ¿Y qué pasa si después interviene más de un corredor? ¿Sí? Ahí estamos ya en otra cuestión, porque el código dice que, a ver, un corredor puede estar y brindar su servicio para las dos partes, por eso también es que, de alguna forma, ustedes, mejor dicho, su cliente no es ni el que compra ni el que vende. Usted por ahí, el que vende, les facilitó esa propiedad para vender, pero no es que tenemos que defender al que vende nada más y dejar a las buenas de Dios al señor que compra, ¿sí? O si estoy comprando, ustedes van a intentar acercar a las partes de la mejor manera posible, pero tienen que intentar que esa operación
¿sí?, llegue a buen puerto. ¿Qué pasa? Hay veces que intervenimos dos, ¿sí? O ustedes están publicitando porque tienen el producto a la venta y viene un colega que les acerca al comprador. Y bueno, ahí empezamos con el tema de las comisiones. ¿A quién le corresponde cada comisión? Nuevamente, ¿sí?, si vamos a lo que dice el texto frío de la norma, la persona, el comitente que a mí me contrata, ¿sí?, tiene la obligación de pagar los honorarios. Entonces, si va el corredor con el corredor del vendedor, tendrá el derecho de cobrar sus honorarios al vendedor, y si viene un corredor con el comprador, el derecho a pagarle el comprador a ese corredor. Después, si entre ustedes hacen negocios, entre los colegas, en cuanto a las participaciones o no, o es harina de otro costal, y siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Pero el que compra y que viene con el comprador no tiene derecho a cobrarle honorarios al vendedor. ¿Todos acá piden dominio e inhibición para ponerle la publicidad a la venta? ¿Sí? Genial. Bueno, en la gran mayoría de los casos, muchas veces sucede que en la escritura. ¿Sí? Bueno, pero justamente porque dejan eso del lado del escribano, pero ahí muchas veces perdemos tiempo, porque por ahí nos pasa que no. O sea, yo no pretendo hoy decir, bueno, ustedes realicen el estudio de antecedentes, pero sí lo que pretendo es que se lleven de esta charla esta sugerencia de solicitar para la publicación de los avisos correspondientes un dominio e inhibición, que eso tiene que ver con los gastos, ¿sí?, que también está establecido. Que dice, ustedes no pueden cobrar gastos, salvo... No, hay un artículo... Momento. No, por eso. Artículo 1354. El corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario, ¿sí? Entonces, tal vez sería de buena práctica entender que pedir un dominio y una inhibición que en costos no es tanto, ¿sí?, hay que ver el bolsillo de cada quien, pero en realidad, si bien a ustedes les da una herramienta muy útil para poder hacer publicaciones lo más fidedignas posible, es una herramienta que le va a servir al propietario de ese inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen vencimiento en principio. Ahora, si me presentan una inhibición de hace 6 años o un dominio de hace 6 años, bueno, ¿qué pasó en el medio? Si tengo la escritura de hace 6 años y un dominio de 6 años, y el señor me dice que no cambió en nada, ese propietario debería ser igual. Es una foto, exactamente, es una foto. Totalmente de acuerdo. Pedimos la inhibición y puede ser que cuando vayamos a escriturar, si ingresó la inhibición antes que la escritura, bueno, pero ahí ustedes ya están más que cubiertos, ¿sí? Pero sí el dominio, ¿sí?, más que la inhibición. Sí el dominio para saber si la persona que está disponiendo realmente puede disponer, porque eso nos va a facilitar a cómo vamos a hacer la publicación y a brindar la información más precisa en cuanto a la operación que realicemos, ¿sí?, en cuanto a los plazos en los cuales podemos estar concretando esta operación. Porque si tengo una sucesión iniciada, que está solamente iniciada, bueno, depende de dónde esté, podemos más o menos estimar los plazos, ¿sí? Todo va a depender de dónde esté tramitando y del colega que intervenga,
¿sí? O sea, porque así como dependemos, como en este auditorio están ustedes, cada uno ejerce la profesión de la manera que cree que la tiene que ejercer, y lo mismo nos pasa a nosotros con mis colegas escribanos y a los abogados con mis colegas abogados también. Entonces, yo les puedo decir que, por ejemplo, yo analizo los títulos de una manera y por ahí un colega que está bien también, pero tiene unos tiempos distintos. Entonces, el abogado lo mismo. Vos me decís, ¿en cuánto tiempo saco una orden de inscripción? Y yo te tengo que decir que en 10 días por ahí la sacás, la obtenés. ¿Sí? Y puede ser que te pasen 2 meses. Y decís, ya no depende de vos. Y vos no vas a ir a correr al abogado para que el abogado haga lo que tenga que hacer, o al escribano, que yo me quedo sentado en mi escritorio y si no me traen el expediente, no me traen la orden de inscripción, no hago nada. Entonces, por eso es muy subjetivo eso. Si estamos trabajando todos mancomunadamente, ¿sí? Y que nadie se intente involucrarse en lo que hace el colega y de forma organizada, en tiempo breve lo podemos obtener, ¿sí? Pero bueno, después va a depender, no sé, por eso. Hay causas que están archivadas, sucesiones que están archivadas, y ahí quedaron, porque bueno, dijeron, llegamos hasta acá, declaratoria, y nunca pedimos orden de inscripción. De hecho, hay un dictamen, hay una disposición técnico-registral del registro de la propiedad inmueble de esta ciudad que nos permite a los escribanos hacer operaciones por tracto sin que esté dictada la orden de inscripción, en tanto y en cuanto nosotros analicemos y seamos responsables que todos los pasos procesales estén cumplidos. De esa manera yo puedo escriturar sin tener orden de inscripción. ¿Sí? Hay veces que los títulos en las sucesiones más antiguas, porque es todo digital, están agregadas a los sucesorios. Entonces hay veces que determinados colegas solicitan el desglose del título. Y otros colegas por ahí lo que hacen es, van al archivo directamente y toman vista. Yo no necesito tener el expediente o la escritura en mi mano. Sí tengo que tener en mi mano el último título inscripto, o sí lo tengo que tener a la vista. Y si yo lo tengo a la vista y está archivado en el archivo del Palacio, que quede ahí, si no la necesito más. ¿Sí? Referenciamos y avanzamos. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar mancomunadamente y por eso es importante que tengamos un dominio de esa, para saber cuál es la situación. ¿Sí? Yo lo que noto muchas veces es que tampoco están tan habituados a leer informes de dominio. Hay informes de dominio que son simples, pero otros son más complejos. ¿Sí? Y hoy traje algunos para poder compartirles. ¿No puedo compartir? Discúlpame. Ahí estoy compartiendo. Bueno, a ver, folio real. ¿Sí? Folio real, informe de dominio. ¿Están habituados todos? ¿Sí? Ahora tenemos el folio digital, pero siempre vamos a ver lo mismo, capital, provincia. Y ahora estamos hablando de inmuebles, pero lo mismo nos va a pasar si tenemos la oportunidad de intervenir en una operación de venta de buques, de venta de aeronaves o de cualquier bien que se registre. ¿Sí? Siempre vamos a tener nuestra columna de dominio, en donde vamos a ver las titularidades, cómo se van trasladando, nuestra columna de gravámenes y nuestras columnas de cancelaciones.
siempre los dominios los vamos a empezar a analizar desde el último asiento, ¿sí? Para saber quién es el titular. Porque no me interesa el primero, porque ya está, ese ya pasó. Entonces el último. Pero si yo les llego a mostrar este, es un poco largo. Y ese es todo el asiento. Entonces, si yo se lo muestro y en este taller digo, ¿qué documentación le van a pedir al señor para que acredite que es el propietario? ¿Sí? ¿Qué título le voy a pedir? Porque digo, señor, a ver, usted para poder escriturar, primero, acá sí, yo sé quién es el titular. Guillermo. Guillermo es el titular. Entonces, Guillermo me exhibe el DNI. Me exhibe el DNI y dice, bueno, él está en condiciones de firmar la autorización de venta. Y le van a decir, bueno, ahora tráeme los documentos, tráeme tu título. ¿Y qué te va a traer? Entonces, le pido escritura, no le pido escritura, le pido declaratorias, ¿sí? Entonces, esto es lo que le tiene que permitir a ustedes decir, bueno, a ver, ¿qué te pido? A ver si tenés toda la documentación. Porque muchas veces lo que sucede es que no tiene el título original, o lo tiene incompleto, o lo único que tiene es la última declaratoria inscripta. ¿Y dónde están las anteriores? Porque no me alcanza eso para poder escriturar. Necesito también el título original de cuando el primer causante adquirió, cuando compró. Entonces, todo eso es el documento que yo necesito para poder escriturar. Si algo no lo tengo, voy a demorar. Por eso es importante que analicemos esta situación. ¿Sí? Independientemente que en esta situación intervino un juez. ¿Cómo? Independientemente que en esta situación esté interviniendo un juez. Claro, pero no tenés el título, no tenés el documento inscripto. Exacto. Acá es una testamentaria, sí. O sea, acá hay una única escritura. ¿Sí? Acá va a haber una única escritura que está todo relacionado. Pero hay veces que no está todo relacionado. Entonces tenemos, a ver si tengo otro, declaratorias inscriptas en donde no está la testamentaria. El último título es el de compra-venta. En este caso, sí. Bueno, ahora busco. Ahora vuelvo con eso. Te contesto vos primero. El tema de que un juez haya dictado sentencia y haya declarado herederos, ¿sí? Eso, obviamente está la declaratoria judicial y después el juez ordenó inscribir. Pero eso que pasó en un expediente, ¿sí? Que es público, lo tenemos que inscribir para que todo el mundo sepa y va al registro de la propiedad inmueble. Y tenemos la ley 17.801, que es la ley registral inmobiliaria, que me dice que la única persona que puede transmitir es el último titular inscripto. Entonces yo necesito ese testimonio inscripto para adosar al título anterior para saber si efectivamente puede transmitir o no puede transmitir. ¿Sí? Por eso es que pedimos también las escrituras. Siempre tiene que ser el último documento inscripto. ¿Se entiende? Lo mismo con las escrituras nuestras. O sea, yo hay veces que hago una recopilación cuando hacemos las protocolizaciones, escribimos la escritura. Por eso es importante tener la escritura original inscripta. Una copia no me sirve. ¿Sí?
juez no me quiere extender de la anterior declaratoria porque dice que ya está la última inscrita. Bueno, ahí nos encontramos con un inconveniente. Hay que pedir un segundo testimonio de ese testimonio inscripto. El juez es juez como yo soy escribano y como vos sos corredora, ¿sí? Entonces, acá tenemos una ley que es la ley registral que nos obliga a que, y nos dice que tenemos que tener el título inscripto. Si el título se extravió, porque pasa mucho, ¿por qué? Porque las declaratorias, blanco y negro, parecen fotocopia, entonces la gente no se da cuenta. Y tiene la fotocopia y no tiene la etiqueta original pegada. Entonces, bueno, ahí necesitamos un segundo testimonio inscripto. Es como si extravían la escritura. ¿Sí? Y bueno, y eso nos va a demorar, porque tenemos que decir al juez que lo necesito. ¿Sí? Vamos a este caso. Acá, tengo un condominio, ¿sí? Tengo una persona que tiene un porcentaje, otra persona que tiene otro porcentaje y otra persona que tiene otro porcentaje. Acá, primero, autorización de venta, me la firman todos. Me la firman todos, porque si uno no me la firma, por ese solo se me puede caer la operación, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hacemos escritura, ¿por qué no veo esta pantalla? Cuando hacemos escrituras, también ustedes tienen que ver, más allá de pedir el dominio, más allá de analizar si esa persona está autorizada para firmar, si tiene los elementos necesarios para poder escriturar. Entonces, vieron que le mostré un dominio que tenía 3 personas. Acá tengo una escritura antecedente que me dice que se expidió para los adquirentes. Entonces, si son 3 personas y vienen con esto, pueden escriturar. Pero tal vez puede darse el caso que los 3 hermanos que les mostré en el dominio no se llevan bien. Y le dijeron, escribano, no, cada uno quiere su escritura. ¿Sí? Cada uno quiere su escritura. Y está perfecto. Y acá, entonces, no me va a decir para los adquirentes, me va a decir para Juan, expido esta primera copia. Para María, expido esta primera copia. Y para Susana, expido esta primera copia. Es importante que sepamos leer esto. ¿Por qué? Porque si el testimonio de María no está, por más que vengan los 3 a vender, no me alcanza. ¿Sí? Voy a tener el testimonio de Juan y de Susana, pero el de María no. Entonces, por el de María, tengo que pedir un segundo testimonio. ¿Sí? ¿Eso qué va a hacer? Nuevamente, demorar la escritura. ¿Sí? Por eso es importante tener un dominio para saber cómo está registrado. Porque el dominio me va a decir, se expidieron 3 primeras copias. Y ahí está la información que ustedes le tienen que pedir a esa persona que le va a firmar la autorización de venta. No, es buena pregunta y me viene con esto también. ¿Dónde está?
Ténganme paciencia, por favor. ¿Dónde está? Vamos acá. Folio digital, ¿sí? Que es lo que ella me estaba preguntando. Ustedes generalmente van a pedir esto, ¿sí? Informe de dominio. Folio digital, que fue migrado. Pero no migraron todo en este caso, ¿sí? Y acá les va a aparecer un resumen de quién es el titular. Con eso saben quién es el titular. Pero si siguen bajando, les va a aparecer el folio anterior, que este es un folio real electrónico o el folio real, como era la cartulina que les mostré antes, en donde van a tener que analizar ahí si hay algún gravamen o no, porque puede ser que los gravámenes no fueron trasladados o no todos los datos fueron trasladados. Eso lo vamos a tener una vez que hagamos la escritura, que el escribano pida un certificado, ¿sí? Pero si no, siempre tienen que seguir leyendo en su totalidad, ¿sí? Y ahí van a ver si tiene gravamen o no. Pero, ok, con lo de los gravámenes, pero lo que es titularidad no debería coincidir con el resumen. Claro, sí, va a coincidir. Sí. Ahí va a coincidir. Bueno, eso, en definitiva, es lo que nos va a permitir poder concluir una operación exitosa en menor tiempo. O sea, todo lo que nosotros deberíamos llevar adelante en nuestro análisis para poder celebrar esta autorización de venta va a redundar en mayor profesionalidad de ustedes, en menor tiempo para que la operación se concrete, ¿sí? Y así podemos hablar de un montón de cuestiones que a ustedes se le presentan habitualmente. A una persona que vende soltera, ustedes le preguntan si está en unión convivencial o no. Le preguntan si, por ejemplo, esa unión está inscripta. Porque hay veces que en las escrituras, cuando compran soltero, hay veces que en las escrituras ponemos que se encuentra en unión convivencial de tal. Me dice, no, yo ya me separé, mejor ni verla, no la quiero ver más. ¿Pero qué pasa? O ver, no lo quiero ver más. Pero ¿qué pasa? Si en la escritura está la unión convivencial, le tenemos que decir que lamentamos mucho, pero ese conviviente que hoy no está, va a tener que venir a prestar el asentimiento convivencial. Por eso es importante que lean la escritura, porque lo vamos a detectar al momento de la escritura, ¿sí? A mí nadie me avisó, ¿sí? Nunca le avisamos nada, nunca le dijimos nada. Si la persona está casada, viuda o divorciada, ¿sí? Dato del cónyuge, para saber, porque el tema es, ese título me dice, compró siendo casada, o compró siendo divorciada, o compró siendo viuda. Si compró siendo viuda, ya está, listo. Compró siendo viuda. Si compró siendo divorciada, ya está. A lo sumo, si de la lectura no detectamos los datos del divorcio, le tenemos que decir, mire, tenga presente, por favor, de conseguirnos el acta de matrimonio con la anotación marginal o el testimonio judicial del divorcio, porque se lo van a pedir. Así que armamos toda la carpetita, ¿sí? Pero puede ser, no, yo estoy casada. Bueno, tengan en cuenta que su cónyuge va a tener que venir a firmar, pero tal vez no es necesario, porque si seguimos leyendo, podemos detectar si ese bien es propio o no es propio de la señora o el señor, ¿sí? Que lo va a decir la escritura, lo debería decir. Entonces son cosas que vamos a ir recabando de la lectura, que nos tenemos que acostumbrar a leer las escrituras de forma completa.
Claro, exacto. Por eso, entonces está bueno, porque, bueno, pero vos vivís acá, no vivo ahí. Listo, entonces no va a ser necesario. ¿Qué pasa si vende una sociedad? ¿Qué pasa si vende una sociedad? ¿Sí? ¿Quién me firma la autorización de venta? Y depende qué sociedad. Depende el tipo social. ¿Sí? Gerente, el presidente, un apoderado, pero, ¿sí? Entonces es, bueno, mire, tengan en cuenta que la autorización me la va a firmar tal, y vamos a necesitar esto para poder llevar adelante eso. Que ahí está bueno que interactúen con el abogado o con el escribano, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, y es algo que hacemos mucho hincapié, y en esto que tenemos que ser muy claros y éticos en quién elige al escribano, ¿sí? Que el que compra tiene el derecho de elegir al escribano, y el que compra con crédito bancario tiene derecho a elegir al escribano. Entonces, si el banco le está diciendo, no, porque el escribano es el que se te asigna acá, no, el banco te asigna al escribano para hacer la hipoteca, pero el que compra tiene derecho a elegir a su escribano, ¿sí? Y ahí interactuamos, ahí interactuamos entre los dos, ¿sí? El escribano que hace la compraventa y el escribano que hace la hipoteca. Ningún problema. ¿Perdón? ¿Quién me habló? ¿En un fideicomiso? Bueno, a ver. Es buena el fideicomiso, ¿sí? Porque también tenemos que ir a leer el fideicomiso, el contrato de fideicomiso. Siempre vamos a tener un sujeto persona física o un sujeto persona jurídica, lo mismo. Pero es importante saber, primero, felicitaciones si estás llevando adelante las operaciones del fideicomiso, porque estás dentro del emprendimiento, deberías, ¿no? Y es como en todo emprendimiento nuevo. En los emprendimientos nuevos, usos y costumbres, el escribano lo designa la desarrolladora. Entonces, vamos a hacer todos los documentos necesarios y del propio contrato de fideicomiso y de ese desarrollo en particular va a salir quién es el escribano. Entonces, bueno, en las operaciones fideicomiso, no, hay una sociedad que construye y vende, ¿sí? Primera escritura, el escribano que fue designado por la desarrolladora es que te tocan suerte, ¿sí? Es que el que va a hacer el reglamento, exactamente. Ahí lo mismo, o sea, a vos te cambia el sujeto. En vez de tener una persona física, tenés una persona jurídica. Entonces, el dominio lo vamos a pedir igual, ¿sí? Nuevamente, felicitaciones si la desarrolladora te llamó. Ahí le vas a pedir toda la documentación que acredite que es la persona tal, ¿sí? Entonces le pedirás el estatuto y la escritura de venta. Con eso vos ya estás en condiciones de poder firmar, suscribir la autorización de venta. Bueno, vieron que en los emprendimientos pueden comercializar directamente las desarrolladoras. Entonces, a veces que te pasa eso, que no interviene el martillero ahí, el corredor. Pero le pedís la documentación habilitante y con eso ya tenés todos los elementos para que vos puedas tener tu autorización de venta. Bien, esa es muy buena pregunta. Bueno, es muy buena pregunta. Ustedes fueron contratados, su comitente es el comprador, ¿sí? Entonces ustedes vieron un departamento espectacular que cierra con lo que el comprador les pidió. Lindo, bonito y barato, ¿no? ¿Es así? Bueno. Bueno, bonito, barato. Ahí lo que van a pedir es justamente lo que ustedes le pedirían al vendedor, pero de la vereda de enfrente, del otro lado del mostrador, y le vas a pedir un informe de dominio, ¿sí?
la escritura de compra del lote, para saber que efectivamente le pertenece a la desarrolladora, o al fiduciario, porque hay veces que el fiduciario es una persona física, entonces va a estar a nombre de él, pero en su carácter de fiduciario. Entonces también le vas a pedir que te facilite el contrato de fideicomiso para saber si ese fiduciario tiene facultad de firmar directamente todos los documentos de venta o se requiere adicionalmente la firma del fiduciante, que es el inversor que puso o el lote o el dinero. ¿Sí? No pueden negarse. Pero me ha pasado que me dijeran, no dan esos datos cuando después de que reserven, no. Yo no voy a hacer que mi cliente deje la reserva si vos no me mostrás que tenés. El escribano debería, uno debería poder llegar al escribano del fideicomiso o de la SRL, de SA, o lo que sea que esté construyendo, antes de poner la plata. Es de buena práctica y es lo que uno debería aspirar, ¿sí? Por eso volvemos. Y esto va a depender de cada profesional. En mis casos particulares, en mis desarrollos, yo siempre invito a que, obviamente tengo relación con todos los corredores que están en esas operaciones, que antes vengan a mí. Entonces ponemos siempre a disposición. Pero bueno, algún colega puede no ser tan así y ser más celoso, o los desarrolladores todavía no decidieron cuál va a ser el escribano que va a intervenir, porque eso también sucede, y no te brindan la información necesaria. Entonces estás como medio atado de pies y manos. Bueno, a ver, No, es que este departamento en particular es de un inversor que compró, o sea, que le pagaron con metro y está, y bueno, pero quiero saber de dónde surge. a ver, siempre lo que se le sugiere a la persona que va a comprar, a nuestros clientes o a los que nos conocen, a nuestros requirentes, es que antes de firmar la reserva, primero nos acerquen el documento de reserva, mínimo. Y después, una vez que se firma o antes de hacer el refuerzo, bueno, a ver qué otros documentos tenemos para decirte avanzamos o no avanzamos. ¿Sí? Ahí ya puede pasar tantas cosas, por qué no te quieren demostrar la información, y que es algo que no debería ser, porque de hecho estamos todos en pos de que el negocio se concrete. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, hasta aquí, concluimos el negocio, entonces estamos en condiciones de cobrar nuestros honorarios, salvo que no lo podamos concretar por alguna cuestión de nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad puede estar dada porque no hayamos cumplido con estos previos, con nuestras obligaciones previas. Porque si cumplimos con las obligaciones previas, es muy difícil que tengamos responsabilidad en cuanto a no se llega a buen puerto en la operación. Porque analicé quién es el vendedor. Tiene facultades para poder vender. Aceptó la oferta. Entonces, que no se concrete porque algo pasó en el medio. Pero mi responsabilidad, o sea, mi trabajo está cumplido. Si no se llegó a firmar, debería ser por algo externo a mí. Y en ese caso, estamos en condiciones de exigir el pago de nuestros honorarios en tanto y en cuanto hayamos celebrado un documento de reserva de tales características que me proteja, ¿sí? Que ya va más allá de lo que es la autorización de venta. ¿Sí? Y tal vez eso es lo principal, establecer esas características, y te faltó un elemento esencial que es el plazo. Porque, no, bueno, es lo que sucede. Bueno, ¿qué sucede?
Bueno, bueno, hay que ver si eso, de la exclusividad o no exclusividad, y el colega que fue a publicar, sí, si yo me dan un departamento para publicar, igualmente no puedo hablar por mí porque no soy corredor, pero si te dan un departamento para publicar y vos ves que está publicado, la ética profesional dice, bueno, ¿qué nos está pasando acá entre colegas? Pues si no es... Claro. Bueno, por eso. Entonces, para que no te vuelva a suceder eso, que puede suceder, pues después es, bueno, vamos a que el juez decida a ver quién tiene razón acá, pero para que no te vuelva a suceder, o intentar que no te vuelva a suceder, es que tenemos este taller para ver los elementos de este contrato en particular. Entonces, ser bien preciso para no tener problemas después, en decir, bueno, yo no te dije tal cosa, ¿sí? Sí. Ahora yo no quiero que lo tenga 20 personas en el barrio, porque si no, ¿para qué voy a gastar en publicidad? ¿Para qué voy a hacer todo eso? Pero la otra es que, bueno, ¿cómo me agarro si no pongo el lapso de tiempo? Porque yo también estoy diciendo, yo te lo doy para que el vendedor viene y me dice, yo te lo doy para que vos lo publiques 2 meses. Bueno, listo. Pongo exclusividad 2 meses. En 2 meses O podés poner un plazo sin poner exclusividad, pero digo, ¿hace cuánto lo tengo? O sea, es muy finito ir a un caso muy concreto en decir que hay muchas, o decir, bueno, hay muchas hipótesis. Pasa todos los días, ¿eh? Y te digo que... Te pasa. Claro, claro. Exactamente. O sea, Pero hay muchos que no quieren exclusividad. Bueno, pero entonces no se firma con él. Si estar en uno trabaja. gente, a ver, acá, entre colegas, o sea, un segundo. Se van a encontrar con un montón de situaciones como las que se encuentran, ya te doy la palabra, ¿sí? Como cuando por ahí llevaste tu operación, estás prácticamente, avanzaste y te dicen que bueno, que se te terminó la exclusividad y terminan cerrando la operación con un cliente que vos has trabajado en condiciones similares a las que vos hiciste y... Sí. Exacto. 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 Pero bueno, el tema es hasta cuándo reclamamos, porque lo que me dice acá el señor es, bueno, ahí irás a reclamar a ver si te asiste el derecho o no. Un segundo. Acá la colega... Al que te encargó el negocio, al vendedor, por incumplimiento de contrato. Porque te está diciendo, yo te doy la exclusividad y después no pero sin exclusividad. Gente, un segundo.
Un segundo. Sí. Bueno, ahí, a ver, ella me dice, si no hay exclusividad, ¿de qué vale el plazo? ¿No? Pero bueno, por eso estamos teniendo este taller para ver cómo redactar documentos contractuales que nos obligan a las partes. Y en el caso de incumplimiento, nos queda el reclamo de incumplimiento contractual. Exacto. Bueno, justamente, por eso, a ver, justamente, volvemos al principio de la charla, ¿sí? A este contrato de corretaje que tiene determinados elementos y que ustedes tienen que redactar, de la mejor manera para que se ajuste a lo que acordaron y establecer un precio base y hasta cuánto él está dispuesto a descender. Es importante que ustedes sepan, ¿sí? Es importantísimo. Entonces, ustedes tienen que saber que hay un plazo entre tal fecha y tal fecha y una banda o un margen de monto en el cual se va a publicitar acá, pero ustedes ya analizaron, de acuerdo a la zona y al expertise que tienen, cuál es el valor de ese inmueble. Entonces ustedes le dicen, este es el valor promedio, en esto lo vendemos seguro y esto podemos pelearlo. Entonces, es importantísimo que esté el plazo, porque si él te dijo que se lo vendía en 150 y lo termina vendiendo en 85, pero no te cumplió a vos con lo que él se comprometió. ¿Entendés? Pero por eso es importante que la elaboración de estos documentos tengan un trabajo fino, ¿sí? ¿Para qué? Para protegerse ustedes. Y protegiéndose ustedes, protegen al vendedor también. Bueno. Es lo que vos llegues a concretar, o sea, el vendedor te va a conocer a vos y en base a tu expertise es como lo vas a manejar. Eso ya queda, es libertad de cada uno, ¿sí? Exactamente. A ver, como en todo contrato, ¿sí? Este contrato puede mutar a lo largo del tiempo. Entonces puede darse circunstancias infinitas que hagan que esa operación cambie. Porque si en un tiempo determinado no se llega a concretar la operación o el vendedor, por X motivo, tiene que, de alguna forma, bajar el precio porque tuvo un imprevisto y va a cambiar. Entonces ahí es la relación que ustedes trabajen ese producto con esa persona en particular y si fuera necesario actualizar el contrato de autorización de venta, lo actualizan, ¿sí? O si tienen que extender el plazo de exclusividad o no, porque por ahí la tienen, mañana no, y después la vuelven a tener, ¿sí? Pero es importante que
el contrato como tal, en principio, lo redacten de tal manera que haya una obligación que puedan demostrar después y exigir el cumplimiento. Porque el contrato se hace justamente para cumplir. Incluso en el caso de si se mostró la propiedad, porque en las casas te pasa muchísimo que se esperó que terminó el plazo y después fueron a tocar el timbre cuando ya habían visto la casa. O sea, cuanto más escriba, menos problemas hay. Pueden pasar de muchísimas cosas que, bueno, que es lo que viven, ustedes ven habitualmente. Bueno, yo de esta forma concluyo esta exposición y quedo abierto a preguntas que quieran realizar en este tiempo. Sí. Una consulta, ¿qué nos cubre cuando es una sociedad la dueña del inmueble? Para armar la autorización de venta. Tengo una propiedad que hace 3 meses estoy tratando de poder publicar. No me animo a hacer autorización de venta solo con la firma de los 2 accionistas, que sé que son ellos dos nada más. Porque es una sociedad que son 2 dueños uruguayos, la sociedad era de acá y hace años que no hicieron nada. Ya no, o sea, no hay actas de directorio, no hay actas de asamblea. Yo no me animo a publicarla hasta que no pongan al día, digamos, los libros societarios. Pero se puede hacer una autorización provisional y cuando estén A ver, libros... es un caso puntual, o sea, en una sociedad en general, ahora te contesto lo tuyo, lo que tenemos que evaluar es ver primero el tipo social, ¿sí? SRL, SA, si es el presidente o es el gerente, y después el objeto, ¿sí? Porque si es una sociedad que se dedica a lo inmobiliario, entonces en una SA con un acta de directorio me alcanza y ya está. En una SRL con un acta de gerencia me alcanza. Ahora, si es una sociedad que tiene un objeto aeronáutico, suponete, y quieren vender un inmueble, y en realidad el directorio no lo puede decidir porque el objeto es totalmente extraño, entonces necesito que sea una asamblea de accionistas la que decida publicar el inmueble y decidan otorgarte la autorización de venta, que te la va a firmar el presidente, ¿sí? Pero tenemos el acta. En ese caso puntual que vos me estás consultando de tu sociedad, habría que ver si es una sociedad, entiendo que es una sociedad argentina, que está de forma irregular, o sea, que nunca más presentó nada y no tiene los libros. Entonces, ahí lo que tenemos que ver, todo se puede reconstruir en tanto y en cuanto tengamos a los accionistas que tomen la decisión de publicar y de firmarte la autorización de venta. Entonces, el tema es asegurarse que sean 2 accionistas o los accionistas que sean los propietarios y que te firmen la autorización. Y después entender que hay que regularizar la sociedad porque si no, no se va a poder escriturar. Entonces, exacto, ¿sí? Entonces, eso va a llevar más tiempo, sí, pero lo podés publicar igual en tanto y cuanto los accionistas te firmen o los socios te firmen y que la persona que compre sepa que esa escritura va a tener un proceso mayor porque hay que regularizar bastante. ¿Sí? A ver, no habría una prohibición. Yo, en principio, con lo que establece el contrato propiamente dicho de corretaje, no hay ningún artículo que así lo determine y no recuerdo en este momento si el Código Civil establece alguna prohibición entre parentesco, ¿sí? Así que no te lo puedo contestar. Si no está determinado en la normativa de la ciudad, tampoco vi una prohibición semejante, y más en 4º grado de consanguineidad. O sea, si no está prohibido, está permitido. No habría ningún inconveniente en que celebren ese contrato. Si son cónyuges, bueno, que un cónyuge le quiera... Bueno,
No pueden contratar los cónyuges, pero... ¿Sí? Bueno, un menor con tutores, porque los menores no tienen curatela, pero un menor, en principio, si el inmueble está a nombre de un menor y quieren ponerlo a la venta, obviamente vamos a necesitar la autorización judicial. Entonces, mi sugerencia siempre es que esa autorización sea previa a poner el inmueble a la venta. Entonces, el juez te va a determinar las características de esa autorización y te va a determinar el valor de esa operación. ¿Sí? Pero sí, se puede. Lo mismo con una persona incapaz. ¿Sí? Una incapaz declarada. Porque la capacidad se presume, pero justamente el incapaz tiene que ser declarado. Si es de ese caso, en esa situación también se requiere autorización judicial. Hay veces que las personas están declaradas con un grado de discapacidad, entonces existe la figura del apoyo jurídico y el juez cuando determina esa sentencia, que no lo determina incapaz en absoluto, dice qué actos puede celebrar solo y qué actos puede celebrar con apoyo. ¿Sí? Entonces es importante también ahí que el representante de esta persona nos facilite la información para saber la extensión de ese decreto de incapacidad. Es decir, que cuando uno toma una propiedad para la venta de una persona que actualmente está con un grado de discapacidad importante, uno presenta la tasación la acepta el juez, la tiene que aceptar el juez. Deberían presentarla en el juzgado. Y la incapacidad tiene que estar declarada. ¿Sí? Porque una persona que, por ejemplo, una señora, que es como un caso que fue muy reciente, que la internaron y está comenzando con Alzheimer, esa persona no está todavía declarada incapaz, entonces no puede celebrar el acto. Pero ¿y qué pasa si yo voy a preguntarle a la señora si quiere vender y está en un intervalo lúcido y a mí nadie me dice que tiene Alzheimer o tiene principio de Alzheimer? ¿Sí? Entonces podría otorgar un poder. Hay casos muy finitos, pero yo al colega de ustedes le dije, mira, yo te sugiero que no firmes una autorización en estas características y que veas con la familia qué van a pretender, porque la persona, si se le agudiza su incapacidad, no vas a poder vender. Y si los familiares hacen un poder general, digamos, la señora hace en esos momentos de lucidez, como vos decís, hace un poder general a favor de la familia. Si viene un apoderado, a ver, ustedes como corredores, si viene un apoderado con un poder que ustedes se los exhibe y demás, ustedes no tienen la facultad, como yo tampoco, de saber si ese poder está vigente o no. Eso, con el poder, podrían firmarte una autorización de venta y estaría válidamente firmado. El tema es que después ese poder, al momento de la escritura, tenga algún problema o no, ¿sí? Porque tal vez con ese poder yo puedo escriturar incluso, pero después puede ser que venga un reclamo, pero eso es en potencial. Pero una persona apoderada, si viene el apoderado a firmarte la autorización de venta, vos estarías en condiciones. O sea, no te puedo exigir, como yo tampoco pudiera ver si la persona que otorgó el poder estaba en condiciones o no, o cómo está hoy. Sí, cuando tenga que escriturar voy a hacer todo un análisis para saber si esa persona está viva, no está viva, está capaz o no. El poder, a ver, la persona que te presenta el poder te va a decir, él te va a decir que está vigente o no, ¿sí? Pues si no está vigente, es el problema del que te está presentando el poder. Y te va a decir que está viva. Exacto, ¿sí? Pero bueno, a ver, en este caso podemos hablar muchísimo de representación. Nos pasa a nosotros. Yo cuando viene un apoderado a vender, primero analizo el poder con todas las facultades. Segundo, el plazo. Intento ver que la persona esté viva o no. No es lo mismo un poder que se haya dado hace 2 meses a un poder que se haya dado hace 15 años. Los poderes no tienen vencimiento, ¿sí? Pero si yo pido un RENAPER, que ustedes también creo que pueden pedir RENAPER,
¿sí? Entonces ahí le aparece si la persona está fallecida. Entonces, si la persona está fallecida, ese poder automáticamente... No, en el RENAPER no. Si está declarado incapaz, te va a aparecer en la partida de nacimiento como una anotación marginal, la sentencia. No, ustedes no. Ustedes no. Pero bueno, pero un apoderado te puede firmar. Depende de la diligencia que tome cada uno. ¿Sí? Hay veces que si yo tengo que el poder se lo otorgó una persona de nuestro rango etario, más o menos, digo, bueno, ahora si el poder se lo otorgó una persona de 90 años, hace 6 años, a ver, ¿dónde está la persona? O videollamadas, o voy a ver si la persona está, porque por ahí la persona no puede venir, que me ha pasado. Entonces fui a ver a la persona realmente estaba, no se podía trasladar, y había dos alternativas, o firmaba en la casa del señor, el señor no se podía ir a un banco, o el poder era válido, y el poder era totalmente válido. ¿Sí? Pero sí, con un poder que les presento a ustedes, un poder para firmar la autorización, debería ser suficiente en tanto y en cuanto tenga la facultad de firmar esa autorización. Sí. Y vos constatás que esa persona hizo el poder en un momento de lucidez, pero ahora la llamaste y no tienes ni idea de dónde está. ¿Qué haces vos como escribano? A eso voy, porque después no cobramos nosotros la comisión. No, bueno, pero ahí es un problema que no se puede realizar esa operación porque la persona hoy está incapaz. Entonces, la incapacidad es un modo de extinción del mandato. Hay que ver si yo lo puedo detectar, ¿sí? Por eso hay que ver si la diligencia está... soy tan diligente o no, o hasta dónde voy para yo asegurarme que la persona que está otorgando el acto tiene facultades suficientes o no. ¿Sí? Si yo determino que no se puede otorgar el acto porque la persona hoy está incapaz, el acto no se firma, si no se concluye. Y eso excede a tu responsabilidad, porque vos tal vez fuiste diligente en todo, pero hoy la escritura no se puede firmar. ¿Sí? Nos estamos mezclando igualmente. Sí. Pero sería una incapacidad de hecho, no de derecho. Claro. Y usted estaría prejuzgando. Es muy probable. En la hipótesis sí. Sí. En la hipótesis sí. Porque yo no puedo determinar que la persona es incapaz si no tengo una sentencia declarada. ¿Sí? Sí, por eso, pero el tema de los poderes hay mucho, es muy delicado, ¿sí? Lo que pasa es que me fui de acá, de la autorización de venta a la firma de la escritura. A vos te protege, sí, totalmente. Exacto, no tenés la posibilidad de hacer todo ese análisis, como yo tampoco. Exacto. Hay un artículo que es el 305 del Código Civil, en donde establece sobre la documentación habilitante que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de otorgar el acto. ¿Sí? Que me presenten toda la documentación que acredite la representación que invoca, pero además que él diga que tiene facultades, o sea, que está vigente esa representación. Es una responsabilidad de él, que si él no cumple, lo irán a demandar a él. 305, me parece, si no, del Código Civil. ¿Puede haber un poder posterior al primer poder? Sí, por eso. Puede estar revocado y nunca le retiraron el original. Por eso es que él te va a decir a vos que eso está vigente. Él te lo está diciendo. ¿Vos cómo podés saber si está vigente? No. ¿Sí? Mirá, nos pasa a nosotros cuando firmamos escrituras de venta con los poderes, que vamos y hacemos el estudio de título para saber si el poder es válido y no fue revocado, donde yo voy a ver la matriz. Pero eso no lo hago el mismo día de la escritura. Sin embargo, puede ser que al momento de la escritura, que es mañana, ayer a la noche la persona que otorgó el poder se murió. Entonces mañana ese poder ya no es válido. Pero yo no lo puedo saber, ¿sí? Entonces ahí vamos a depender si alguien viene a reclamar eso y quien va a responder ante esa situación va a ser el apoderado.
¿sí? ¿Quién es depositario de la reserva? Porque en casos así, ¿qué pasa si le damos la reserva al vendedor? Hay un problema, nosotros no podemos devolvérsela al comprador. Bueno, por eso creo que lo vieron en el encuentro anterior en lo que es reserva. A ver, ustedes son depositarios en algún punto y tienen que conservar esa reserva que después la tienen que devolver. Y es lo que hayan pactado con las partes y lo que hayan firmado en ese contrato de reserva o en esa oferta de compra. A ver qué pasaba con eso, quién se lo queda, ¿sí? Es raro que la reserva, o no es lo más habitual que la reserva se la entreguen directamente al vendedor, ¿sí? Porque ¿qué tenés vos después para exigir que te la devuelva? Porque vos le vas a tener que responder al ofertante, al oferente, ¿sí? Dices, no se cumplió, devuélvame. ¿Sí? Entonces ahí es otra responsabilidad, sí. Pregunta media técnica. ¿Cuál es la diferencia en el registro de la propiedad inmueble entre un informe y un certificado que es el que piden ustedes? Bien. Perfecto. Genial. Bueno, todos decimos eso, traba la matrícula, reserva de prioridad y demás. A ver, la información que ustedes van a tener es exactamente lo mismo, ¿sí? Es la misma, es una foto de ese momento. ¿Qué pasa? La ley registral inmobiliaria establece principios registrales, ¿sí? Y dentro de estos principios registrales está el principio de prioridad. Entonces, la prioridad es, yo llego, listo, ya está. El primero que llega, primero el tiempo, mejor en el derecho. Llegamos y demás. ¿Cómo? Exactamente, ¿sí? ¿Qué pasa? El certificado está establecido para que lo pidamos los escribanos para hacer una reserva de prioridad. Por eso bloqueamos la matrícula. Lo que hacemos es que se ponga en funcionamiento el principio del tracto también y el principio de prioridad indirecta. Entonces, yo lo que hago es, en estos certificados que le mostré, se va a hacer un asiento específico en el folio. ¿Por qué? Porque vamos a publicitar para que todo el mundo que pide un informe, un certificado, sepa que sobre ese inmueble en particular estamos en vías de hacer una operación. Y eso hay distintos plazos, 15, 25 o 30 días. Si nosotros los escribanos, que somos quienes pedimos ese certificado para nuestro registro notarial, utilizamos ese certificado en el plazo de vigencia, o sea, yo hago la escritura entre el día 1 y el día 15, tengo un plazo para que yo mande a escribir mi título de 45 días desde que yo hice la escritura. Y la ley establece una ficción jurídica, dice, bueno, que el título que ingresó en ese plazo se entiende que se inscribió desde el momento mismo que se hizo la escritura. Entonces, este certificado, cuando hace este bloqueo de prioridad, bloqueo de título, ¿sí? Lo que hace es que me pone un paraguas de protección para esa operación que está en curso. Por ejemplo, ¿sí? O por cualquier medida que venga. Entonces, el registro es dinámico y va a intentar, o sea, esa medida va a ingresar, el embargo va a ingresar, pero va a estar pendiente ahí latente, va a decir, bueno, voy a esperar a ver si ingresa el título o no ingresa el título. Si la escritura no ingresa en el plazo que tiene que ingresar, entonces el embargo dice, listo, ya está, gané mi lugar. Si la escritura ingresa en el plazo que tiene que ingresar, entonces me desplaza al embargo. Y el embargo es como que nunca existió. ¿Sí? Es una cuestión de protección que tiene que ver con el derecho registral y tiene que ver con la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario o de cualquier bien que se trate, porque estos principios registrales aplican a todos los bienes que se registran. ¿Te respondí? Sí, perfecto, buenísimo. ¿Sí? Pero la información que ustedes van a tener es exactamente lo mismo, ¿sí? Es una foto. Lo que cambia es el efecto jurídico. Pero ¿qué pasa si no se escritura? Y figura que se pidieron certificados. ¿El escribano tiene que hacer algo más? No pasa nada. Si no ingresó la escritura, ahí va a quedar el asiento. Y es una cuestión de plazos. Si hay otro escribano que vino después
Él va a esperar, si pidió un segundo certificado dentro del plazo de vigencia del primero, va a esperar a ver qué pasó con el primero. Si el primero nunca se presentó o el escribano liberó sus certificados, el segundo va a ingresar y va a ocupar el lugar que corresponde. Liberar un certificado es cuando yo, escribano, pido un certificado para mí hoy. Vos, escribana, pedís un certificado en 5 días. Si yo sé que la operación no la voy a hacer yo por X motivo, te libero el mío, pongo una nota que yo no voy a usar los míos para que vos presentes junto con el tuyo y puedas ingresar el tuyo. Exacto, exactamente. ¿Sí? Pero es justamente, o sea, es eso, la diferencia entre informes y certificados. La información que me brinda es la misma, cambia el efecto jurídico nada más. Los informes también, como dijo aquí la señora, es una foto a hoy. No tienen plazo de vigencia, ¿sí? Que después en los juzgados le asignen 30 días, 60 días, 90 días. Es una foto a hoy. ¿Sí? Ah, buena esa pregunta. De hecho, acá me puse yo, ¿qué pasa en un título de donación con usufructo? Bien. Sí. Cuando pregunto me dicen, no, pues ya fallecieron ellos. Está bien, se cae de derecho, digamos, pero en el registro hay que ir a hacer algo, ¿no? Sí, en el registro hay que ir a hacer algo que lo pueden hacer los propietarios, nudos propietarios, los titulares del dominio, o en el momento que se haga la escritura. En ese caso, si tienen un título antecedente donde piden un dominio y ven que hay un usufructo, no, pero mi papá ya murió. Ah, bueno, listo, ¿sabes qué? Entonces dame la partida de función. Listo, con la partida de función, listo, ya está. ¿Sí? Con eso ustedes, eso lo hacemos todo en el momento de la escritura, ¿sí? Para vos asegurarte que realmente el usufructuario está fallecido y ese usufructo dejó de existir, ¿sí? Hay veces que quiere firmar la autorización de venta al usufructuario y no la puede firmar, ¿sí? Pero por eso, en ese caso, por eso es importante ver el dominio, ¿sí? No, ahí perdemos tiempo. O sea, si queremos que el nudo propietario o el hijo, así, el donatario, vaya y cancele el usufructo, perdemos tiempo. Entonces, eso no nos conviene a nadie. Exacto, y lo hace todo el escribano de forma conjunta. ¿Mm? ¿Sí? Bueno. Perdón, volví a preguntarme. Sí. Sí. Ya si se lo donó, se lo donó. Después analizaremos si esa donación está bien o no, pero se lo donó y esa persona vende, ¿sí? Cuando ya fallece la mamá. Sí, pero no tiene mucho sentido. O sea, sí, como si quisieran, pero a ver, ya la propietaria es la donataria. Sí. No, por eso, pero aceptó la donación y la usufructuaria falleció. A ver. Paren. Es otra cuestión, ¿sí? A la pregunta que ella me hizo, la donataria donde la usufructuaria falleció, es la persona que te puede firmar la autorización de venta, ¿sí? Entonces, después el escribano en el análisis y estudio de antecedentes verá si observa o si no observa el título para poder escriturar, ¿sí? Pero ya estamos en otra situación. Si es legítima o no legítima, es un análisis posterior que también nos excede tanto a ustedes como a nosotros. Exactamente. Bueno, por eso el escribano ahí tendrá la diligencia o no para suscribir esa escritura si es que la firma, ¿sí? Bueno, yo... Muchas gracias. Gracias.
creo que ahí estamos en un grupo, ahí me metí en el grupo. Ahora después te digo. ¿Sí? Muchas gracias, escribano. Gracias. Muchas gracias por sus conocimientos que nos ha brindado y por su tiempo. Y los esperamos a todos en la tercera jornada de este ciclo notarial tan prestigioso que nos brinda el Colegio de Escribanos, que es de derechos reales, ¿sí? Les va a llegar en el día de hoy ya para que puedan, el link de inscripción, para que puedan estar inscribiéndose. Y es este próximo jueves 12 de junio a las 13:30 y lo va a dictar la escribana Albina Serpa Juárez. Así que los esperamos a todos para seguir este ciclo. Muchas gracias. Buenas tardes.